Ya tenemos las herramientas instaladas y sabemos cómo es el entorno y el formato de nuestro proyecto C en el IDE VS Code. En este vídeo ya vamos a empezar a ver conceptos de código C. En particular vamos a ver los tipos en C, enteros de ancho fijo, el caso especial de los booleanos, tipos de almacenamiento y el ciclo de vida de las variables, los cualificadores de las variables en C, y veremos la representación de variables y el uso de la tabla ASCII. Finalmente, os dejaré algunos apuntes sobre reglas de estilo en C. Todos los códigos están en GitHub y los podéis descargar, y algunos de los ejemplos están cogidos de los libros de C, Beginning C from Novice to Professional, el lenguaje de programación C de los desarrolladores del lenguaje, la ISO 9899 de 1999, que es el estándar de C de 1999, y finalmente también os dejaré un enlace al libro de estilo Embedded C Coding Standard de una empresa, en el que nos dan algunos consejos para minimizar problemas, bugs, errores. Al instalar las herramientas ya fuimos ordenados y creamos la estructura de directorios EDG Projects con el proyecto Hello dentro. Ahora, para crear nuevos proyectos con las mismas características que le dimos al proyecto Hello, es tan sencillo como copiar las carpetas y renombrarlas. Vamos al directorio donde tengamos el proyecto y copiamos la carpeta Hello en una carpeta que vamos a llamar, por ejemplo, tipos. Nos vamos a VS Code y vamos a cargar el workspace que habíamos creado, si es que no lo tenemos abierto. Para ello, File, Open Workspace, From File, y buscamos el que ya habíamos creado. En mi caso, ya lo tenía abierto, si no, nos abrirá el proyecto Hello. Ahora vamos a decirle al workspace que nos añada también la carpeta tipos. Así siempre nos aparecerán juntos. Para ello vamos a File, Add Folder to Workspace y seleccionamos la carpeta. Le decimos que sí, que confiamos en los autores, y aquí nos ha añadido la carpeta de tipos. Ya tenemos los dos proyectos. Si en algún momento, por lo que sea, queremos quitar una carpeta del workspace porque nos molesta, porque ya no la vamos a usar más, damos botón derecho sobre la carpeta que queremos quitar, Remove Folder from Workspace. En este caso, eliminar carpeta del workspace. ¿Vale? Y ya no nos aparecerá más. Si queremos volverla a añadir, pues repetimos la operación, añadir proyecto al workspace. En este vídeo vamos a hacer explicaciones teóricas de C, unido con algunas demostraciones. En GitHub tenéis el código completo, os recomiendo que lo descarguéis para su análisis posterior. No obstante, también os recomiendo que en el nuevo proyecto que habéis creado, el de tipos, vayáis haciendo vuestras pruebas a la vez que vais viendo el vídeo, pausándolo cuando sea necesario. Yo voy a trabajar sobre el código ya completado, voy a hacer varios cambios en él, vamos a hacer pruebas, vamos a ver si compila, si no compila. Este es el aspecto que tiene el proyecto tipos que está en GitHub. Como podéis comprobar, hay muchos ficheros .c y muchos ficheros de cabecera .h. No es el objetivo ahora entender cómo se usan estos include, porque ya lo veremos en un vídeo dedicado a ellos y a las funciones, etc. Pero viene bien que os acostumbréis a verlos y ver cómo se trabajan. Veréis que es muy sencillo. Bueno, el fichero principal es el fichero main.c, en el que vamos a ir incluyendo y quitando algunos de estos códigos que contienen las explicaciones. Si ejecutamos todo el código veremos todas las explicaciones en la terminal, pero vamos a ir poco a poco porque, como hemos mencionado anteriormente, vamos a ir haciendo pruebas a lo largo de la explicación. Y aunque ya lo hemos visto en el proyecto Hello, ha pasado desapercibida la función printf. Pero es una función que vamos a usar mucho. Sirve para imprimir por la salida estándar. La salida estándar es la pantalla, es decir, la salida por defecto es la pantalla, igual que la entrada estándar por defecto es el teclado. Y printf puede imprimir texto, entre comillas, plano, o puede tener argumentos, como vamos a ver a continuación en muchos de los ejemplos. Al final de este vídeo veremos la tabla de correspondencia en el parseo, en la conversión de estos argumentos en printf. Para poder usar printf necesitamos incluir esta cabecera, una librería del sistema, por eso está entre menor que y mayor que. No obstante, ya hablaremos de las librerías más adelante. No nos detendremos mucho en la función printf, sino que iremos viendo su uso a lo largo de los ejemplos. Todas las variables son de un tipo y las funciones pueden devolver un valor de un tipo o pueden no devolver nada. Para ello le decimos que devuelve void, que es la nada.
Los tipos se especifican en la declaración de la variable. Vamos a trabajar con el estándar de C 1999, C99, en el que nos hablan de los tipos primitivos y derivados. Los llamados tipos primitivos pueden ser tipos enteros o flotantes, decimales. En los tipos enteros vamos a encontrar los booleanos, cuyo nombre es --bool con la B mayúscula, que tiene el tamaño para almacenar 0 o 1, aunque realmente, como el tamaño mínimo que se maneja es de 1 byte, pues va a ocupar 1 byte. Lo veremos más adelante. Si oís en algún sitio que en C no existen los booleanos, es porque están hablando de C anterior a 1999. Esto es típico porque hay muchos códigos que se reutilizan de C89, que es el primer estándar de C que apareció, y en ese estándar no existían los booleanos. La gente se definía sus propios true-false hasta 1999, en el que ya podemos usarlos. No obstante, para ello requerimos usar o incluir una de las librerías estándar, que es stdbool, y hablaremos posteriormente. Luego tenemos los tipos char. Siempre char ocupa 8 bits, 1 byte, para almacenar, y tenemos 5 tipos de enteros con signo. Signchar, shortInt, int, longInt y long-int. Además tenemos los extended sign integer types, que son tipos extendidos de enteros con signo. Una variable int a secas tiene el tamaño natural que diga la arquitectura del entorno de ejecución. Si trabajamos en un PC de 64 bits, normalmente los integers tienen 32 bits. Pero podemos estar trabajando en una arquitectura de 16 bits, porque sea un microcontrolador pequeño, o de 8 bits, o de 32, y ahí el integer dependerá de lo que nos diga la arquitectura. Para cada uno de los tipos enteros con signo, existe un tipo entero sin signo correspondiente. Para ello deberemos poner delante la palabra clave unsigned. Con todas estas definiciones podemos usar la más eficiente, la que más nos interese, según la necesidad de almacenamiento que tengamos. En la siguiente tabla tenéis un resumen. En el código podemos ver todos los tipos que hemos comentado. Voy a comentar múltiples líneas con barra, asterisco, asterisco, barra, todo lo que queda en medio queda comentado. Y si os habéis fijado al comentarlo, todo esto se ha puesto oscurito, ¿vale? Hablaremos más adelante de los if, not def y los endif, pero todas estas directivas que tienen una almohadilla delante son las directivas de precompilador, ya les hemos mencionado en otro vídeo. Lo que nos dicen es que si está definida esta etiqueta, compila lo que hay dentro. Si no está definida, no lo compiles, ni siquiera existirá en nuestro código. Esto, que está más oscurito, no se va a compilar. Y es porque estas definiciones, control clic, me lleva a la definición, están comentadas. Están comentadas porque cada una de esas definiciones está en estos .h, que acabo de excluir del código, por lo que no aparecen, y esta parte del código no se va a compilar. Esta sí, tipos h queda aquí definido, ya veremos cómo se trabaja con estos if, not def, define, etc. Pero esta etiqueta ya está definida en esta línea. Así que este código se va a compilar. Bien, en main tenemos aquí la explicación de los tipos. Esta es la función explicatipos. Hacemos control clic y nos lleva a ella. Y que está codificada en tipos.c, que tiene su correspondiente tipos.h. Tipos.c incluye tipos.h y main también incluye tipos.h, porque necesitamos incluirla para poder llamar a esta función. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver antes un poco, solo a modo de ejemplo, en el resto de ficheros no lo vamos a ver, pero un poco la estructura que tienen los .h y los .c. Los .h son los ficheros de cabecera, donde vamos a definir variables globales, etiquetas, macros, vamos a generalmente a agrupar aquí todos los includes que sean del sistema o los propios nuestros que tengamos, que llamemos a funciones nuestras que hayamos implementado en otros ficheros. Veremos que aquí también podemos meter los enumerados con los que podemos trabajar, estructuras y tipos nuevos que vayamos a declarar. Y muy importante, vamos a meter aquí los prototipos de las funciones. ¿Qué es el prototipo de una función? El prototipo de una función queda definido por el nombre de la función, lo que devuelve y lo que recibe, sus argumentos de entrada. En este caso es una función que se llama explicatipos, que no recibe nada y no devuelve nada. ¿Por qué es esto tan importante? Porque el fichero .h es la carta de presentación
de este fichero o del fichero .c correspondiente al resto de códigos del programa. En este caso es la carta de presentación al main.c. Cuando se esté compilando y el compilador llegue a esta línea, el precompilador, lo que va a hacer es incluir todos los tipos todo lo que haya en tipo .h en esta línea de código. Literalmente todo esto se copia y se pega aquí. El compilador, el precompilador, continúa línea a línea desenvolviendo todos estos includes, etcétera, 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 y llegará a una línea, que será esta en este caso, en el que le dirá, oye, que sepas que existe una función que se llama explicatipos, que no recibe nada y que no devuelve nada. Si esto no existiese en el .h, si no tuviésemos aquí los prototipos, vamos a deshacer esto. Si eso no existiese, cuando llegase el compilador a la línea 38 y dice, mira, aquí vas a tener que llamar a una función que se llama explicatipos. Si nadie le ha dicho lo que es explicatipos, el compilador va a fallar y va a dar un error porque no sabe qué es esto. Por eso tenemos que incluirla y aquí tenemos que decir el prototipo, cómo es el prototipo de cada una de las funciones. Los .h son la carta de presentación al resto de códigos del programa. Bien, en tipos.c tenemos las implementaciones de esas funciones. Incluimos su cabecera y aquí tenéis en este caso simplemente esta función que ya os digo que es muy tonta y simplemente lo que se dedica es a hacer impresiones por pantalla, pero vamos a poder ver todo lo que hemos comentado anteriormente. Bien, todo esto que hemos hablado de los tipos, las funciones, veremos los punteros, etc. En C99, en el estándar, lo llama objetos de C. Pero cuidado con esta palabra. En C no tenemos objetos entendidos como tal en un lenguaje orientado a objetos como puede ser Java. Llama objetos como elementos. Pues elementos tenemos los tipos, las funciones, los punteros, etc. ¿Vale? Pero claro que quede que no existen los objetos en C. Bueno, los tipos primitivos que hemos mencionado hasta ahora han sido los tipos enteros. Y aquí tenemos la declaración y definición de las variables. La declaración es el nombre de la variable y su tipo, que siempre va delante. Y la definición viene dada cuando le asignamos un valor. Lo podemos hacer en la propia declaración o posteriormente. Bool, booleano, puede ser 0 o 1, ¿vale? Si yo pongo aquí 33, va a ser 1, ¿vale? Es true o false, es un booleano, ¿de acuerdo? Char es siempre un byte, 8 bits, ¿vale? Lo vamos a utilizar para representar caracteres, letras, símbolos, ¿vale? 8 bits nada más tenemos para representar esos símbolos. ¿Puedo poner aquí un número 66, por ejemplo? ¿Y es un carácter? Pues vamos a ver que sí, porque todo va a depender de cómo interpretemos este número. Lo podemos interpretar así como una letra o lo podemos interpretar como un número. Cada letra, cada número tiene asociado una representación según una tabla ASCII, que ya veremos al final del vídeo. Independientemente, lo que pongamos aquí solo va a ocupar 8 bits. Pues aquí tenemos un ejemplo de un short integer o de un entero que puede ocupar más bytes o de un long integer o un long integer. Este código de aquí nos imprime lo que ocupa en bytes cada uno de estos tipos. Lo hacemos con sizeOf. SizeOf no es una función como tal, ¿vale? Es una macro que nos da C, ¿vale? Esto se compila, no se llama a ninguna función. Simplemente en tiempo de compilación esto se sustituye por lo que el valor que tenga, ¿de acuerdo? Ok, pues si esto lo ejecutamos, podemos parar aquí, que es donde vamos a continuar la explicación, pues vamos a ver lo que nos imprime. Para ello nos vamos al Run and Debug y nos vamos a Debug. Perfecto. Mirad lo que nos ha pasado aquí. Este código ha sido creado por mí en otro sistema operativo distinto, en otro ordenador distinto, con otra arquitectura, etc. Cuando yo creé ese código, sizeOf lo que me devolvía era un long integer, ¿vale? Long unsigned integer, para ser más específicos, ¿vale?
Por eso, en printf, sin entrar en detalles, yo le estoy diciendo que el argumento que le estoy pasando, en este caso, era long unsigned, ¿vale? Un entero sin signo largo. ¿Qué pasa? Ahora mismo estoy en un sistema operativo Windows. Esto se hizo en un sistema operativo Linux. He compilado, esto es interesante, os puede pasar a vosotros también. Seguramente os pasa a los que tengan Mac. Cada arquitectura es distinta. Bueno, lo que me está diciendo, sirva esto de ejemplo para ver cómo se depuran errores, es que, error, el formato LU, long unsigned, espera un argumento de tipo long unsigned integer, ¿vale? Dice, pero el argumento 2, es decir, esto, el argumento 2 de printf, es de tipo long unsigned integer, ¿vale? Entonces me está dando un error de formato. Y aquí me lo señala. Dice, mira, esto te devuelve long integer. Bueno, no es que te devuelva porque se sustituye por un long unsigned integer. Pero aquí me estás diciendo que yo imprima, ¿vale? Un long unsigned integer. Así que debemos adaptar esto a lo que devuelva o a lo que sustituya este tipo. Entonces lo que vamos a hacer, si os ha pasado esto, es sustituir todos los LU que os encontréis por LLU. Y si tenéis algún LI que también os daría problemas, pues lo hacéis por LLI. A la inversa, si tenéis LLU y os salta el error inverso y dice que espera un long unsigned integer, pues tendréis que sustituir esto por LU. ¿De acuerdo? Bueno, lo adaptáis, yo lo cambio y ejecutamos de nuevo la depuración. Estupendo, pues ya he cambiado en todas las partes del código lo que debería aparecer realmente en este formateo para printf, ¿vale? Cambiarlo en todos los lugares donde lo encontréis. Lo vais a encontrar aquí más abajo en otros ficheros. Podéis usar la opción de reemplazar, ¿de acuerdo? Buscáis un texto y lo reemplazáis por el que queráis, ¿de acuerdo? Bien, pues ya podemos proceder a depurar habiendo puesto un punto de parada en esta línea. Vamos al icono de depuración, debug. Si tuviésemos más de un proyecto abierto, podríamos seleccionar aquí tipos o hello o cualquier otro proyecto que tuviésemos abierto. En este caso solo tengo uno, que es el de tipos, así que por defecto va a depurar el que esté señalado. Le doy al icono, está compilando. Parece que ha compilado sin errores. Y empieza la depuración. Fijaos, se ha parado en esta línea. Esta es la primera línea de entrada al proyecto, al código, punto main. Esto lo ha hecho porque, si lo recordáis, así dijimos que lo hiciese en esta línea que pone stop at entry. True, que se pare al empezar el programa, ¿de acuerdo? En el punto de entrada al programa. Cabe notar que de repente ha desaparecido el color de este bloque de código, como si esta etiqueta no estuviese definida. Esto os puede pasar a menudo, y es que los IDEs, no solo VS Code, Eclipse o cualquier otro, son meros intérpretes de lo que está escrito en el código para, facilitarnos un poco la programación. A veces no funcionan tan bien como este caso y quizás nos pueda llevar a engaño creer que esta parte del código no ha sido compilada. Todo lo contrario, se ha sido compilada, por eso se para aquí. Esto sí que no está compilado porque esta etiqueta que está definida, este punto H, no está incluida. Fin del inciso. Podemos navegar punto por punto o línea a línea utilizando este comando, este power, ¿vale? Que es F10. Vamos a ir línea a línea. Si no tuviésemos ningún punto de parada en la función explicatipos y este no existiese y le diésemos a este botón, pues se iría a la última línea del código porque todo esto no está compilado, que sería esta. ¿De acuerdo? Pero os recomiendo que siempre que tengáis una función, siempre que sea necesario, no le deis a step over, le deis a step into, entrar dentro de la función. Se para en la primera línea. Si no queremos ir pasito a pasito, pues le damos a continuar, ¿vale? Y se parará en el siguiente punto de parada al que llegue. Le damos al continue y aquí se me ha parado. Entonces, esta es la consola de depuración, nos aparecen distintos mensajes, pero si nos vamos a la terminal, donde se va imprimiendo por la salida estándar, que es esta, la terminal
todos estos printf, pues vamos a ver lo que nos ha dicho. Esto es la explicación de los tipos, ¿vale? Los objetos en C, etcétera, etcétera, que ya hemos comentado. Y aquí lo que nos queremos fijar. Los bytes que ocupa el tipo bool, ¿vale? Que es la variable b que hemos definido aquí y declarado, pues es 1, como hemos dicho. Porque aunque solo vaya a utilizar un bit, necesita como mínimo 8 bits, que es lo que maneja en memoria. Char también ocupa un byte. Short integer en esta arquitectura, en este ordenador, en este sistema operativo, son 2 bytes, ¿vale? Un integer son 4, ¿vale? 4 por 8, 32 bits, estos son 16 bits. Un long integer también son 4 bytes, que son 32 bits. Y un long integer son 8 bytes, 8 por 8, 64 bits en esta arquitectura. ¿De acuerdo? Ahora podemos continuar con la explicación de los tipos primitivos decimales o flotantes, ¿vale? O flotantes reales también se les llama. ¿De acuerdo? Aquí tenemos varias de estas variables. Vamos a ver la parte teórica y ahora ejecutamos el código. Los tipos primitivos de tipo decimal o flotantes reales que tenemos son 3. Float, double y long double. Y si no necesitamos tanta precisión, pues mejor usar float, ¿vale? Porque ocupa menos bits. También tenemos los primitivos de tipo decimal complejos, que fueron introducidos también en C99 y son float complex, double complex y long double complex. Vamos a ver algunos ejemplos. Bien, continuamos con la depuración donde la habíamos dejado. Si vamos paso a paso, pues ahora mismo veremos que la variable f, por ejemplo, que está aquí en la ventana de variables, ahora mismo no tiene ningún valor porque no ha pasado por aquí todavía el programa. Se le ha reservado un espacio en memoria, por supuesto, ahí está, pero el valor que tiene es 0, como podría haber sido cualquier otro, dependiendo de la zona de la memoria de datos en la que se haya almacenado. Bueno, continuamos, vemos cómo se carga el valor que hemos puesto, 3,14 por 10 elevado a menos 30. D, pues en este caso sí que tiene un valor, lo que hubiese en memoria en ese momento. Ahora va a cargar el valor que nosotros queremos. Perfecto. Y long double, ¿vale? Esta variable LD, pues aquí ahora mismo no me aparece nada. Cargamos un valor y aquí me lo está representando. Vamos a ver cuántos bytes ocupan cada uno de estos. Voy a poner aquí un punto de parada para que no se me escape la ejecución del código y continúo. Bien. Si nos vamos a la terminal en la que estábamos, nos dice que de los tipos primitivos decimales o flotantes reales, tipo float ocupa 4 bytes, 4 por 8, 32 bits, double ocupa el doble, 8 por 8, 64, y long double 16 bits, que son 128 bits. Luego tenemos los tipos primitivos flotantes complejos. Aquí tenemos la variable RI, que aquí está representada como 1,5 más 2J o más 2I, ¿vale? Escribe de esta manera. Bueno, pues si con sizeof comprobamos cuántos bytes ocupa, me está diciendo que también ocupa 16 bytes. Vamos a ver los tipos especiales enumerados y void. Un tipo enumerado es un conjunto de valores enteros, constantes, representados por un nombre. Siempre empiezan en esta enumeración en 0 y van aumentando de forma consecutiva. El siguiente nombre será 1, el siguiente nombre será 2. Yo puedo alterar la numeración en cualquier punto y a partir de ese cambio que yo haya hecho, continuará de forma consecutiva aumentando el valor. Esto es una forma de verlo como si fuese un par clave-valor. Lo podemos asignar para series como los días de la semana, colores, meses del año, etc. Void es un conjunto vacío de valores. Se utiliza para definir una función que no devuelve ningún valor o para declarar punteros genéricos que no apuntan a un tipo de variable en particular. Ya hablaremos de los punteros en un vídeo dedicado solo a ellos. No se puede declarar una variable como void. Si una función no devuelve nada, su prototipo, como ya hemos visto, se pone como void nombre de la función argumentos. Un puntero a void luego puede ser convertido a cualquier cosa. Y eso es muy útil porque lo vamos a encontrar en funciones que pueden aceptar argumentos de cualquier tipo, a priori desconocidos. Generalmente eso lo vamos a ver en implementaciones que hagamos o en librerías que usemos y que permitan aceptar argumentos de tipo desconocido porque no conocen la aplicación de la persona que va a usar ese código. Bien, veamos un ejemplo. Continuamos la ejecución porque ya hemos puesto un punto de parada en los tipos derivados que luego veremos. Y aquí vemos
que los tipos especiales enumerados, tenemos 3 definidos aquí para el color, rojo, azul, verde, ¿vale? Y tenemos varios definidos para los días de la semana, ¿vale? Y aquí lo que nos está imprimiendo, lo que nos está diciendo es la clave rojo vale 0, la variable color vale 2, la clave verde vale 1. Estos textos están puestos a propósito, ¿vale? Clave rojo, quizás no sea el mejor nombre, pero para entendernos, rojo está definido en el punto H. Si nos vamos a tipos.h, aquí tenemos una zona del código en la que hemos definido nuestros enumerados, ¿vale? Y aquí tenemos un enumerado color, ¿vale? Y tengo puesto el rojo, el verde y el azul. Como hemos dicho, empieza enumerando por 0, son valores enteros, 0. Pongo el ratón encima, pues VSCode me dice que es el 0, verde me dice que es el 1, azul me dice que es el 2. Es una forma de trabajar con estos valores, no son variables, ¿vale? Y aquí tenemos lo de los días de la semana, como hemos dicho en la teoría. Domingo, 0. Lunes he forzado a que sea 0, ¿vale? Así que martes, como siempre va incrementando de forma consecutiva, será 1, ¿vale? 0, 0, incremento de forma consecutiva, 1. Miércoles lo fuerzo a un valor entero, menos 1, así que jueves será 0, porque va incrementando de forma consecutiva, ¿vale? Si no pongo nada, pues esto será 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿de acuerdo? Puedo alterarlos como quiera. Así que yo puedo meter este enumerado en una variable, color cielo, azul, ¿vale? Así que la variable, color variable, porcentaje de para imprimir enteros, color cielo. Por eso me dice la variable color cielo vale 2. La clave rojo vale, porcentaje de, es un entero, rojo, ¿vale? Me sustituye esto por lo que valga. Valía 0 en el enumerado, ¿vale? Lo mismo con el verde. Y con los días de la semana, más de lo mismo. Si yo quiero trabajar con una variable que me represente el día de la semana y me es más cómodo trabajar con estos textos porque es más fácil de leer, pues me creo un enumerado para los días de la semana. Y digo domingo, sea lo que sea, ¿vale? En este caso, domingo hemos dicho que valía 0, ¿vale? El día es domingo, pues es 0. Yo luego tengo que trabajar con eso como si fuese un índice, algún array o cualquier cuestión, lo podré hacer. Pero ahora mismo nos sirve para tener un código más legible. Y el resto de claves, como hemos dicho, va tomando estos valores. Vamos a continuar con los llamados tipos derivados, que se forman a través de los tipos primitivos. Tenemos los arrays, que en algún libro traducido en español latino lo podéis ver como arreglos, que son valores no vacíos almacenados de forma consecutiva en memoria, donde todos los elementos son de un mismo tipo. Yo quiero definir un array de valores enteros, pues es un conjunto de valores enteros, uno detrás de otro en memoria, ¿vale? Un array se define por su tipo elemental y el número de elementos que ocupa, ¿vale? También tenemos las estructuras. Son valores almacenados de forma secuencial de un conjunto de variables que pueden ser de distinto tipo. Pueden ser arrays, otras estructuras anidadas, enteros, caracteres, complejos, dobles, lo que sea. El tamaño que ocupa en memoria es la suma del tamaño que ocupan sus elementos. Las estructuras son muy interesantes y podríamos hacernos a la idea que son como los objetos de Java. Ya lo veremos en el vídeo de comparación Java-C, porque nos permite acceder a elementos de una variable. Luego tenemos las uniones, que son un conjunto superpuesto de elementos, donde cada uno de los cuales tiene un nombre y un tipo que puede ser distinto. El tamaño de la unión es el tamaño del elemento más grande. Aquí cobra un papel muy importante la palabra superpuesto. Y es que todos los elementos comparten memoria. Si se modifica uno, se cambia otro campo, otro de los elementos. Ya que todos los elementos comparten el mismo espacio de memoria, estas uniones están pensadas precisamente para aquellos casos en los que solo uno de los campos se utiliza en cada momento. Por ejemplo, si queremos identificar a una persona por un número de identificación, o sea, el CIF, el NIE, el DNI, el pasaporte, y solo nos vale tener uno de los valores, pues utilizar una unión sería un caso muy adecuado. Finalmente tenemos los punteros. Quizás no sea correcto llamarlo tipo derivado, pero sí es cierto que no es un tipo en sí mismo. Un tipo de puntero puede derivarse de una función, de una variable de tipo primitiva o de una variable de tipo derivada.
Una variable de tipo puntero es una variable cuyo valor es una referencia a la zona de memoria de otra variable de ese tipo y se le llama puntero AT. Para completar el conjunto de objetos, elementos que tenemos en C, tenemos las funciones, que describen una tarea y devuelven un valor de un tipo especificado. O si no devuelven nada, puede ser void. Una función queda definida por su nombre, el tipo devuelto y el número y tipos de sus argumentos. Generalmente usaremos estructuras, los punteros, por supuesto las funciones, los tipos primitivos, y es raro ver el uso de uniones. Bien, pues vamos a ver algunos ejemplos en el código. Continuamos la depuración paso a paso. Estamos por los tipos derivados y vamos a imprimir los arrays, las estructuras y uniones que tenemos en el ejemplo. Poner un punto de parada aquí y se ha ejecutado todo esto. Bien, vamos a ver lo que ha salido. Dice: los elementos del array son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Una matriz 3 por 3. Y es que así está definido. Array, dimensión 1, dimensión 2. Si tuviese otra dimensión, sea el tamaño que sea, pues la pongo aquí. Cada uno de estas llaves me abre una de las dimensiones. Si tuviese otra dimensión aquí, pues tendría aquí otra llave, una coma, cierro llave, y aquí tendría los valores que tuviese que tener. ¿Entendido? Bien. Aquí tenemos un ejemplo del uso de un for que veremos más adelante, que es bastante similar al de Java, en el que tenemos que definir la variable de iteración, row, en este caso, de tipo entero, que empieza en 0 y va aumentando, post-incrementándose, hasta que sea igual a 3, ¿vale? O sea que va a hacer 0, 1 y 2 y el 3 ya no sale, ya no continúa. Aquí tenemos otro for dentro porque vamos a recorrer las filas y con este vamos a recorrer las columnas del array. Voy a deshacer todo. Y lo que estamos haciendo es imprimir valores enteros separados por una coma, que son estas comitas de aquí, eligiendo el elemento iésimo, ijésimo o rowésimo, colésimo de la variable array. Al acabar cada una de las filas, pues imprimo un salto de línea, que es este salto de aquí. ¿De acuerdo? Bien, continuamos con las estructuras. Y se ha creado una estructura que se llama el mejor alumno de tipo alumno-t. ¿Dónde está esto? Esto donde me lo he creado. Hacemos control clic, nos llevará a tipos.h. Y aquí tenemos declaradas nuestras estructuras y uniones. La estructura alumno-t, ¿vale? Esto es un alias, tiene dos campos. El campo nombre, que es un array de caracteres, en este caso de tamaño 20, ¿vale? Y un array de 6 elementos flotantes, que serán las notas del alumno. Bien, pues definido este tipo derivado, alumno-t, podemos crearnos tantas variables como queramos de este tipo. El mejor alumno, el peor alumno, alumno iésimo, alumno jésimo, Antonio, Juan, María. Aquí hemos creado el mejor alumno y estamos copiando en el nombre un string. Recordaos que un string no es un tipo en sí, un array de caracteres. La función string copy ya la veremos más adelante, pero lo que hace es copiar en el destino el string dado. ¿Cuál es el destino? Variable alumnos, campo, se acceden por punto a los campos de las estructuras y de las uniones, nombre, Ariel Pérez, ¿de acuerdo? De hecho, si nos fuésemos a buscar aquí el mejor alumno, tiene de nombre un array de caracteres que es Ariel espacio Pérez, ¿de acuerdo? Y acaba, acordaos siempre, con /0. Eso indica que es el final del string. Y el mejor alumno, campo, accedo con un punto, notas, elemento 0, en la primera nota, ¿vale? Vale 10. ¿Cuánto vale el resto de elementos? Pues lo que hubiese en memoria en ese momento. No lo podemos saber. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Imprimir este texto, ¿vale? Para imprimir un string, que es el nombre del alumno, ¿vale? Es el campo nombre de la estructura alumno. De nuestro alumno es imprime string. Y aquí le digo el string que quiero imprimir. En este caso, el mejor alumno, campo nombre, ¿vale? Es un string, pues lo tengo que imprimir así, ¿de acuerdo? Y luego las notas, voy a imprimir la primera nota, elemento 0, como un flotante. Es un flotante con 2 decimales, así se pone. Por eso lo he imprimido así. Aquí lo que estamos haciendo es imprimir el tamaño de esta estructura y el tamaño de las uniones. Para que veamos la diferencia que hemos mencionado
de la longitud en memoria de cada uno de ellas. Aquí lo que he imprimido es que el tamaño de la estructura alumno T es 44, mientras que el tamaño de la unión alumno U es 24. ¿Dónde está alumno U? Lo tenemos aquí, en esta unión. Alumno U está definida como una unión que también tiene los mismos campos que alumno T, un nombre con 20 caracteres y un array de notas de 6 elementos. Bien, pues lo que me está diciendo es que teniendo los mismos elementos, uno ocupa 44 y el otro 24. ¿Por qué? Pues por lo que hemos comentado. El tamaño de la estructura es la suma del tamaño de cada uno de los elementos. ¿Cuánto vale el primer elemento? 20 bytes, ¿vale? 20 caracteres, los 20. ¿Cuánto vale el segundo elemento? 6 por el tamaño de un float, 4 bytes. 6 por 4, 24. 20 más 24, 44. Pero el tamaño de la unión hemos dicho que es el tamaño del elemento más grande. En este caso, 20 no es, porque son 20 bytes, sino 4 por 6, 24 bytes. ¿Qué es lo que sucede? Que solo vamos a poder dar valor a uno de estos elementos. En cuanto modifiquemos uno, se borra el otro. Aquí podemos ver cómo cuando creamos la variable el peor alumno de tipo alumno unión y accedemos a su campo nombre, también haciendo string copy, ¿vale? Metemos el string Andrea Rodríguez en el campo nombre del peor alumno. Cuando queremos imprimirlo, de nuevo, como es un string, lo indicamos así en printf, asignamos la nota y vamos a comprobar aquí que el nombre ha desaparecido. Y es que efectivamente, cuando imprimimos el nombre, tras haberlo asignado, imprime perfectamente Andrea Rodríguez, pero cuando imprimimos el nombre tras haber asignado la nota, desaparece el nombre. En memoria lo podemos ver aquí. El peor alumno. Nombre y notas. Nombre ha desaparecido. Se han borrado elementos. De hecho aquí pues se han machacado 1, 2, 3, 4 elementos. Creo que se han quedado el resto, ¿vale? Notas. Primer elemento, un 1, el que hemos puesto. Perfecto. Entonces, ¿por qué habiendo aquí todavía caracteres no se imprimen? ¿Vale? Está todo vacío, porque recordad que un string siempre acaba en /0. Entonces, cuando ha encontrado el primer /0, que es este, pues deja de imprimir, ahí acaba el string, entonces no hay nada, ¿de acuerdo? Es un string que empieza vacío, por lo que imprime nada. Recuerdo, a los campos de las estructuras y de las uniones se accede con un punto o con una flecha si lo que nos pasan es la variable como una referencia, ¿vale? Como un puntero. ¿Y qué pinta tiene eso? ¿Qué pinta tiene una estructura unión pasada por puntero? Pues bueno, vamos a imaginarnos que tenemos una función que no devuelve nada, que recibe un puntero de tipo alumno-t, puntero alumno. Si yo quiero coger elementos de alumno, una estructura que me han pasado, debo accederlo. De hecho, en este caso ya el IDE me está ayudando a autocompletar. A pesar de que estoy editando código en depuración, esto no va a funcionar. Esto ahora mismo estoy escribiendo en vano, pero esta sería la forma de acceder al campo de una estructura que se me pasa como puntero. ¿De acuerdo? Si yo quiero llamar, estoy en otra función cualquiera que llama a la anterior función, ¿vale? Yo la llamo. ¿Y qué le paso? Le quiero pasar una estructura que se llama Antonio, de tipo alumno T, y yo le digo, mira, dirección de memoria de la estructura Antonio, para que yo diga nombre, le asigne el nombre, como hemos visto con el string copy, ¿vale? O si yo digo notas, puedo hacer la asignación de los elementos como yo quiera. Bien, vamos a borrar esto. Y ya por último nos queda imprimir, podemos ir paso a paso, estos textos que nos comentan qué son las funciones y los punteros y que veremos en detalle en otros vídeos. Vamos a hablar a continuación de los enteros de ancho fijo. Es muy probable que en los códigos de C veáis enteros, integers, sin especificar su longitud. Esto es muy común en C para sistemas operativos, ordenadores básicamente, donde podemos dejar al compilador que optimice como quiera. No obstante, aunque estemos aprendiendo a codificar en un entorno nativo, estamos cada uno en un Windows, en un Linux o en un MacOS, estamos haciéndolo con vistas a programar un microcontrolador, bien sea el Coldfire de Sistemas Digitales 1, cualquier otro en Sistemas Digitales 2 o cualquier otro que tengamos. En estos sistemas basados en microcontrolador, es muy probable que programemos sobre máquina desnuda, es decir, sin un sistema operativo de por medio, y que los códigos, para que puedan ser interoperables entre microcontroladores con arquitecturas de distinto tamaño, deberían ser específicos con las longitudes de los datos, en particular de los enteros. Sí, cuando programemos orientado a microcontroladores, veremos en los tipos especificada su longitud.
los tipos enteros en este caso. Para ello, para que los tipos enteros sean de ancho fijo independientemente de la arquitectura, deberemos incluir la librería stdint.h. Esta librería es solo para enteros, porque en C no existen los tipos decimales de coma fija, ya hemos visto que son de coma flotante. Así que aquí tenemos definido mediante typedef, es decir, como alias, int 8t de 8 bits, int 16t, uint 16t para los unsigned short int, es decir, los enteros cortos sin signo, int 32t para los enteros planos, que es el que más vamos a usar, y uint 32t para los unsigned integer. Comúnmente vamos a usar int 32t, pero tenemos los otros tipos a nuestra disposición. Es menos atractivo escribir esto, pero es más explícito. Es posible que en alguno de los códigos se nos pase algún integer o algún char, pero intentaremos usarlo siempre que podamos. Fijémonos en el uso de typedef y en el -t. Esto no es obligatorio, ¿vale? Escribir -t no es obligatorio, ya lo hemos visto en la estructura antes. Es un nombre que se le da, es una nomenclatura, pero es algo de estilo. Generalmente cuando veamos un -t es que estamos trabajando con un tipo, ¿vale?, definido a partir de otro, un typedef, un alias. Bien, pues nos vamos a ir al código a ver la parte relativa a los enteros de ancho fijo. Matamos la depuración que teníamos hasta ahora y nos vamos a main. Aquí arriba vamos a comentar, para que sea más limpio, este include, ¿vale?, de tipos .h, que ya lo hemos visto, y vamos a descomentar el de ancho fijo. Para comentar una línea ponemos // para comentar varias líneas abrimos /* asterisco barra, ¿vale? Entonces este me lo voy a llevar aquí y cierra aquí abajo. Así que todas estas líneas están comentadas, esta está comentada y simplemente vamos a ejecutar el código relativo al ancho fijo. Como podéis comprobar, se me queda, esta es la parte que se va a compilar, que queda en un tono más brillante y en un tono más opaco todas las partes que no se van a compilar. Vamos a poner un punto de parada en el código de ancho fijo, por ejemplo aquí, y vamos a ejecutar el código. Damos run antibug, se para en la primera línea del programa, continuamos hasta el siguiente punto de parada y aquí nos ha imprimido estos textos que nos está resumiendo un poco lo que ya hemos comentado sobre los enteros de ancho fijo. Aquí, como veis, he empezado a declarar variables utilizando los anchos fijos que hemos comentado. Un entero de 8 bits, un entero de 16 bits, un entero de 16 bits sin signo, un entero de 32 bits y un entero de 32 bits sin signo. Y podemos ver lo que ocupan cada uno de ellos paso a paso por estas líneas y vamos viendo lo que se imprime por pantalla. Efectivamente vemos que el tamaño de la variable c, que es int 8, pues es 1 byte. El de la variable i16 pues son 2 bytes porque está definida como un entero de 16 bits. Y también podemos ver, por ejemplo, pues que un entero de 32 bits pues son 4 bytes, tenga o no tenga signo. Bien, vamos a ver qué pasa si, por ejemplo, en el int16, que es un entero de 16 bits con signo, donde el signo lo representa el primer bit, meto un valor mayor que 32.768 menos 1, que es su límite superior. Si nos vamos a una calculadora de programación o una calculadora científica y metemos este valor, vemos que su representación en hexadecimal es 8000. En binario es un 1 y 15 ceros. Este es el bit de signo y me está diciendo que es un 1, por lo que el signo será negativo. Y como el rango va de 2 elevado a 16 entre 2 hasta 2 elevado a 16 entre 2 menos 1, ¿qué quiere decir eso? Que el primer valor es 2 elevado a 16 entre 2 con el signo negativo. Y por eso, al hacer el printf, me va a salir un número negativo. Vamos a comprobar. Matamos la depuración y depuramos de nuevo. Vamos paso a paso. No ha cambiado nada en cuanto al tamaño que ocupa, pero aquí sí vemos que int16 no vale 32.768, sino menos 32.768. Y queda demostrado la importancia de los rangos de cada una de estas variables y de los tipos enteros de ancho fijo. Vamos a ver ahora el tipo booleano. Y es que desde C99 tenemos definido el tipo booleano. Es posible que oigáis o veáis que no está definido
el tipo booleano en C. Esto es porque muchos códigos son antiguos o son compilados con compiladores que utilizan el estándar C89, que suele ser por defecto en algunos intérpretes. Además, por compatibilidad hacia atrás, suele todavía usarse ese estándar. El tipo definido es --bool. Como es un poco ortopédico escribirlo así, y queremos usar bool en minúscula, deberemos incluir la librería stdbool.h. De nuevo, una librería estándar de C. Ahí también está definido true y false, como 1 y como 0. Fijaos que he dicho definido porque ha utilizado un define. No es un alias, no es una variable. No se ha usado typedef. Vamos a ver el código. De nuevo, matamos la depuración, nos vamos a main, vamos a comentar la línea de ancho fijo y a descomentar la de booleanos. Compilamos y vamos paso a paso. Entramos a la función. Aquí tenemos una pequeña explicación y aquí podéis ver algunas de las operaciones que podemos hacer con lógica booleana. Fijaos que estas dos variables bt y bf, booleana true y booleana false, están definidas como bool, ¿vale? Para lo que hemos necesitado incluir en bool.h stdbool.h. Si nos vamos a ella con control clic, podemos ver lo que hemos comentado. Y es que bool está definido como bool, ¿vale? No ha hecho un typedef como si teníamos con los tipos enteros de ancho fijo. Y true y false se sustituyen directamente por 1 y 0 respectivamente. Volvemos al código y vamos ejecutando estas líneas, pues podemos ver el resultado de hacer una OR, que es con una barra vertical, el AND entre dos variables booleanas con un ampersand, o la XOR con el acento circunflejo. Y aquí tenemos el resultado. Vamos a ver ahora las clases de almacenamiento y ciclo de vida de las variables. Antes, hacer un inciso y decir que existe diferencia entre definir y declarar una variable. A veces se usan de manera indistinta, pero no es así. Cuando se define una variable, el compilador asigna memoria para esa variable. Posiblemente también inicializa su contenido con algún valor. Pero cuando se declara una variable, el compilador requiere que la variable esté definida en otro lugar. Si no, dará un error o un warning de que no se usa. La declaración informa al compilador de que existe una variable con ese nombre y ese tipo, pero el compilador no necesita asignar memoria para ella, ya que está asignada en otro lugar. Bien, vamos ya de lleno con las clases de almacenamiento y ciclos de vida. Cuidado, porque a veces esto también se le llaman modificadores, aunque esa palabra viene de C#. No obstante, el estándar de C define las clases de almacenamiento como palabras que están reservadas en C, que se colocan delante del tipo de una variable e indican el alcance de esta. Tenemos 4 o 5 si consideramos typedef: extern, static, auto, register y, como hemos dicho, una quinta posible que también se incluye a veces en este listado, que es typedef. Por defecto, si no se dice nada, si no se escribe ninguno de estas clases de almacenamiento, es auto. Cuando sí que se indican, lo que le estamos diciendo es cómo se ha de almacenar la variable y sabremos cuál será su valor inicial, su alcance y su ciclo de vida. Vamos a centrarnos en dos, que son extern y static, porque son las que más se usan y las que vamos a usar en la asignatura de laboratorio. Extern indica que la variable está declarada en otro archivo. Si el programa está en varios archivos fuente y una variable se define en un archivo 1 y se utiliza en el archivo 2 y 3, entonces se necesitan declaraciones extern en el archivo 2 y 3 para conectar las ocurrencias de la variable. La palabra extern significa declarar sin definir. La variable también debe ser declarada en cada función que quiera acceder a ella, indicando el tipo de la variable. Vamos a ver un ejemplo en el código. He comentado los include que no necesitamos, vamos a descomentar el de almacenamiento y antes lo había borrado en los códigos anteriores para que no nos molestase, pero aquí va a ser necesaria incluir esta cabecera de nuevo. Aquí va a ser necesaria incluir esta cabecera y vamos a definir una variable externa global en el fichero main. Definimos la variable, le damos un valor cualquiera, ¿de acuerdo? Vamos a compilar y se nos para aquí. Aquí podemos darle un valor a esta variable externa, ¿de acuerdo? Vamos a darle que será 0, ahora vale 1000. Pero ¿y si quiero tocar esta variable en otro fichero? Bueno, vamos a entrar en esta función, explica almacenamiento, y lo que comprobamos, como dice este texto, es que el valor modificador main de la variable externa puede ser leído aquí en almacenamiento.c y comprobamos que vale 1000.
Ok, ¿cómo puede ser que yo pueda ejecutar esta línea de código si esta variable no está declarada, no tiene ningún tipo y encima se llama igual que la que está en main? Bien, pues esto es gracias a que la tenemos declarada en almacenamiento.h. Con control clic vamos navegando y aquí lo que estamos diciendo es: existe una variable que se llama var externa, que es de tipo int32 y está definida en otro fichero. Fijáis, no me da ningún error de que es una variable repetida porque le estoy diciendo que está en otro fichero. Claro, en almacenamiento.c, al hacer el include de almacenamiento.h, es como si esta línea la tuviese aquí arriba. ¿Vale? Entonces, es como si fuese una variable global en almacenamiento.c. Por eso la función explica almacenamiento puede acceder a ella. ¿Entendido? ¿Cuál es la salvedad? La salvedad es que viene declarada y definida en otro fichero. Bien, continuemos. Pues es por eso que aquí podemos cambiar el valor, modificarlo, imprimirlo y utilizarlo, sin que nos dé ningún problema. Ahora vamos a continuar con la clase de almacenamiento static. La clase de almacenamiento static puede aparecer delante de una variable o delante de una función. Si está delante de una función, esa función no se puede llamar desde el exterior. Esto es muy común en las librerías. Si las librerías utilizan funciones que hacen cosas que el desarrollador no quiere que sepamos o que podamos acceder, la define como static y ni siquiera sabemos que existe. Si static está delante de una variable global, esa variable solo es accesible desde el fichero en el que se encuentra. Esto también es muy común en librerías por el mismo motivo. Si quisiésemos acceder a ellas desde fuera, esa librería debería implementar funciones para devolverla o para modificar su valor desde llamadas externas, pero nunca de manera directa. Os pueden sonar los getters y setters de Java o de algún otro lenguaje. Y son funciones que me permiten recoger una variable global estática de una librería, modificarla y devolverla. Si static está delante de una variable local, lo que está indicando es que su tiempo de vida es el de todo el programa. Es decir, que su valor se mantiene en las sucesivas llamadas a esa función. Su valor solo se inicializa una vez. Veamos ejemplos. Continuamos con la ejecución anterior. Vamos paso a paso. Lo que estamos viendo es un bucle for que desde int i igual a 0 hasta i menor que 10 va a ir llevando a la función actualiza número. Vamos a la función actualiza número, control clic, y esta función, ¿qué es lo que tiene? Pues tiene una variable local estática y otra variable local no estática. ¿Qué quiere decir esto? Que por aquí, como hemos indicado, solo va a pasar la primera vez y le da el valor 0. Pero por aquí va a pasar siempre. Siempre que llame a la función actualiza número, va a pasar por esta línea de código y va a asignarle el valor 0 a esta variable. Ok, pues vamos ahora a estas variables a sumarle un 1 a cada una de ellas. Y vamos a imprimir cuánto vale cada una de ellas en las sucesivas llamadas que se están haciendo en el bucle for que teníamos aquí abajo. Entonces vamos a ir ejecutando paso a paso las sucesivas llamadas. En la primera vuelta me está diciendo que la variable estática local vale 1 y la variable no estática local también vale 1. Y vamos, tiene sentido. Valían 0 y ahora les he sumado 1 a ambas. Bien, continuamos. Paso a paso, imprimo, llamo a la función y me dice la variable estática local vale 2 y la variable no estática local vale 1 otra vez. Como hemos dicho, esto siempre va a valer 0 cada vez que yo llame a la función actualiza número. 0 es 1, 1 es lo que me imprime. Pero esta variable estática, por estar definida como estática, mantiene su valor en las sucesivas llamadas. Como esta es la segunda llamada, ya vale 2. Y vamos ejecutando varias veces, vemos cómo se va manteniendo el valor de la variable static, pero la variable que no es static y es local siempre va a valer 1. Bien, continuamos. Desde fuera de donde esté declarada una variable static que sea global, no puedo acceder a ella, como antes hemos hecho con var externa diciéndole que era extern en el otro fichero. Necesito, como bien indica aquí, funciones auxiliares para recoger ese valor. Por ejemplo, si volvemos a este fichero, ¿vale? Al fichero almacenamiento.c. Aquí tengo una variable que se llama g de global, variable almacenamiento, y le he dado el valor 33, ¿vale? Es una variable global, está accesible por todas las funciones de este fichero, pero al haberle dicho que es estática, me bloquea el acceso desde el exterior.
yo no puedo acceder a esta variable desde aquí. Yo no puedo imprimir este valor. Si compilo esto, me da un error, ¿vale? ¿Qué es lo que necesito? Funciones auxiliares. ¿Como cuáles? Como esta función get. Esta función get lo único que hace es devolverme el valor de la variable global. Yo la llamo y me da el valor. Return valor, que es de tipo int32. Lo que me devuelve es de este tipo, ¿vale? Porque me devuelve esta variable. Pues vamos a verlo. El valor devuelto lo guardo en una variable local de main que se llama valor. Y aquí está, 33. Lo imprimo. Aquí está, el valor leído es 33. Ahora yo quiero modificarlo. Bien, yo puedo modificar este valor. ¿Estoy modificando el valor de esta variable? No. ¿Por qué? Porque esto es una variable global que está en este fichero, pero al ser estática no puedo acceder a ella. Yo solo tengo aquí una copia de su valor en una variable local mía que se llama valor y ahora la modifico. Ahora valor vale 33 más 67, 100. ¿Ok? Así que el valor local es 100, pero no se ha modificado en origen, porque en origen sigue valiendo 33. Lo que he hecho para imprimir este 33 es llamar de nuevo a la función get, que me está devolviendo esto que valía 33. ¿Ok? Bien. Pero ahora hemos implementado otra función, la función set. Esta me sirve para almacenar valores en esas variables globales. Si esta sirve para recogerlos, esta sirve para almacenarlos. Damos control clic y lo único que hace esta función es recibe un valor que es de tipo int32 porque va a ser igual que este, ¿vale? Y lo asigna. Asigna el valor recibido a la variable global estática. No hace nada más. ¿Devuelve algo? No, no tiene que devolver nada. Simplemente está cargando en la variable global estática el valor recibido. Así que bueno, vamos a continuar y ahora vamos a ver el imprimir. Tenemos un get otra vez, ¿vale? Le pedimos el valor de nuevo, a ver si lo ha hecho bien, a ver si ha actualizado el valor. Y efectivamente, al llamar a la función set, el valor modificado en origen se ha cambiado y ahora vale 100. ¿De acuerdo? Y acaba el programa. Bien, ya hemos visto las clases de almacenamiento y ciclos de vida de las variables, que a veces se le llaman modificadores. Vamos a ver ahora los cualificadores de los tipos. Los cualificadores indican información sobre el valor de una variable y la forma correcta de usar el dato. Tenemos 3 en C99, 4 en C11 de 2011, que son const, volátil y restrict. Nos vamos a centrar en const y en volátil, que son los que más vamos a usar. Un pequeño apunte, un tipo derivado no está cualificado, aunque el tipo del que parta sí lo esté. Bien. Usaremos const para indicar que una variable no puede modificarse, es decir, que es constante. A diferencia de un define, que ya veremos, la variable tiene un alcance, mientras que un define es simplemente una etiqueta que sustituye un texto en todo el código. Por tanto, const sirve para no trabajar con números mágicos. Le llaman números mágicos a números que de repente aparecen en el código y no sabemos por qué. Por ejemplo, imaginad que estamos implementando una función con unos coeficientes de un polinomio y tenemos que darle valor a esos coeficientes. Pues para no escribirlos, como se suele decir, a pincho en el código, pues es más cómodo declarar constantes dándole esos valores a los coeficientes del polinomio y luego escribir el polinomio en relación a los nombres que le hemos dado. Usaremos volátil para indicar que el valor de una variable no ha de ser optimizado por el compilador. Lo que está indicando es que una variable puede ser cambiada por otra función externa al programa en cualquier momento. Por lo tanto, debe ser releída de la memoria cada vez que se accede a ella. Es decir, no podemos confiar en copias que tengamos en memoria RAM o caché. Volátil lo vamos a encontrar frecuentemente en códigos que manipulan hardware, como en los sistemas integrados y en las aplicaciones multihilo. Es muy útil cuando trabajamos con rutinas de atención a la interrupción. Al ser una interrupción, como su nombre indica, una interrupción que aparece sin avisar, si esta función de interrupción tiene que modificar una variable que no sabemos en qué estado está, habrá que definirla volátil para que la vuelva a cargar de memoria, actualice o haga lo que tenga que hacer con ella. Bien, vamos a ver el código de los cualificadores. De nuevo, les comentamos el include de los cualificadores, comentamos el resto y le damos a compilar. Bien, continuamos paso a paso y entramos a la función cualificadores. Aquí tenemos un pequeño texto. Pongo un punto de parada, llego hasta él y vemos que dice que una variable constante se diferencia de un define en que si intentamos modificarla, el compilador dará un error.
Aquí tenemos definida como constante flotante el número e, ¿vale? Y también tenemos definido el número e aquí, si hacemos control clic, en una etiqueta. Esto no tiene punto y coma. E, donde se encuentre e mayúscula en el código, se va a sustituir por todo lo que tenga aquí detrás, ¿vale? Hemos dicho que esta variable e no la podemos modificar. Vamos a intentar escribir un código, lo entenderéis más adelante. Quizás ahora tengáis lagunas porque no hemos visto todavía los punteros. No obstante, dejadme hacer una prueba. Si yo defino un puntero de tipo float, puntero a e, y le digo que apunte a la dirección de memoria de e, si yo ahora quiero cambiar su valor, simplemente tendría que decir que el valor de donde apunta p de e que sea igual a 3,14. Bueno, pues vamos a compilar y a ver qué nos dice el compilador. Paramos, compilamos y depuramos. Pues me salta un error. Me dice, error. La inicialización descarta el cualificador constante. ¿Veis? Está intentando cambiar el valor de una variable constante. Así que me da un error. Vamos a deshacer los cambios. Continuamos, vamos a ver los volátil y este texto nada más que nos recuerda lo que ya hemos comentado. Bien, vamos a hacer un experimento para entender mejor la importancia y cómo afecta el cualificador volátil. Vamos a crear un nuevo proyecto, vamos a parar simplemente para hacer una prueba. F1, create C project, que ya lo tenemos ahí escrito, pero si no, create C project. Le decimos que nos lo guarde aquí en una nueva carpeta, prueba. Imaginemos que yo tengo una variable que se llama x y que le doy el valor 0. Y ahora escribo un codiguillo que lo que dice es, oye, si la variable x es igual a 0, pues imprime x es un valor entero. Y que si no, pues que imprime otra cosa. X no es 0. ¿Qué creéis que va a pasar aquí? Este código no hace nada más con la variable x. Le da el valor 0, comprueba si vale 0 o no e imprime. El optimizador del compilador, cuando vea esto, va a decir, si esta variable siempre vale 0, esta condición siempre va a ser verdadera, por lo que esto siempre se va a imprimir. Y esto nunca se va a imprimir. Entonces voy a optimizar el código. ¿Para qué voy a ocupar memoria con algo que nunca va a suceder? No va a suceder porque esta variable no cambia. En ningún sitio del código tengo posibilidad de que cambie, porque el código está fijo, ¿vale? Así que el compilador me va a borrar esta parte. Vamos a ver cuánto ocupa el fichero objeto de este main. Vamos a compilar, run, task, build. Bien, ha compilado. Vamos a abrir una terminal, en este caso de PowerShell de Windows, y vamos a ir a la carpeta source, cd para change directory source, y vamos a hacer un list ls de este directorio. Bien, me dice que el objeto main.o, este que me ha creado aquí, ocupa 3604 bytes. Vamos a decirle al optimizador que no optimice esa variable. Oye, esta variable no la toques. No la toques porque quizás esta variable pueda cambiar de valor, no aquí, sino en otro sitio del código. ¿Dónde? Pues ya lo veremos en el futuro. Por ejemplo, en Sistemas Digitales 2, si tuviésemos, sea como se defina, ¿vale? No importa, esta sintaxis no está bien. Sea como sea, una rutina de atención a la interrupción que tiene que hacer algo con esa variable, lo que sea. Esto no sabemos cuándo va a suceder. Este valor lo tengo que leer siempre de memoria, el valor actualizado. No me lo puede optimizar. Siempre tengo que acceder a él y cambiarlo, hacer lo que tenga que hacer o leerlo. Entonces hay que indicarle que es volátil porque puede cambiar en otras partes del código, incluso teniendo un thread, un hilo paralelo, una ejecución paralela de este programa. La variable puede cambiar. Entonces yo tengo que leer el valor que hay en memoria sin optimizar. Vamos a decirle que no optimice esta variable y vamos a ver cuánto ocupa el fichero main.o. Compilamos, build. Bien, ha compilado perfecto. Nos volvemos a nuestra PowerShell que hemos abierto antes y voy a ejecutar de nuevo ls, listar. Bueno, pues ahora el .o ocupa 16 bytes más. Parece poco y de hecho lo es, pero el objetivo no es optimizar tanto la memoria como que el acceso a las variables
luego en otras funciones tengan acceso seguro a dicha variable y a su valor. Ya estamos acabando. Vamos a hablar de la tabla de conversiones de printf, así como la representación de variables y tabla ASCII. Ya hemos usado printf varias veces. Como os dije al principio, no nos vamos a detener en ella porque con el uso nos vamos a hacer a su estructura, a sus argumentos. Y ahora con lo que nos tenemos que quedar en la cabeza es que lo que importa de una variable es su valor almacenado en memoria como unos y ceros. Y es cuestión del programador, es decir, de nosotros, cómo se interprete o se represente dicho valor. Por ello que tenemos la tabla ASCII y la tabla de conversiones de printf, de la que ya hemos visto algunos ejemplos y seguiremos viendo a lo largo de los vídeos. Mirad, esta es la tabla ASCII a 8 bits, que me muestra una serie de caracteres que son imprimibles y no imprimibles. Van desde el 00 hasta el 127. Por ejemplo, ya hemos comentado que el 0 es el carácter que me indica el fin de un string y que no se imprime nada cuando está ese 0. Es un carácter no imprimible. Existen codificaciones para muchos símbolos. Por ejemplo, el salto de línea, el borrado, cancelar, escape, el tabulador. Todos esos son caracteres no imprimibles. Pero también tenemos los caracteres imprimibles, los espacios, los signos de puntuación, los números, las letras mayúsculas, minúsculas. Bien, pues todo eso está recogido en una tabla ASCII. Luego existe una tabla ASCII extendida donde tenemos muchos más símbolos, pero nosotros nos vamos a fijar en la tabla ASCII de 128 caracteres. Volvemos a nuestro código, vamos a comentar el include de cualificadores y a descomentar el include de representación. Vamos a compilarlo y vamos paso a paso hasta entrar en nuestra función. Vamos a imprimir hasta aquí. Y lo que nos dice en nuestra terminal este texto es que lo que importa de una variable es su valor almacenado en memoria como unos y ceros. Y es cuestión nuestra cómo se interprete o se represente dicho valor. Tenemos aquí una serie de impresiones de una variable que se llama x, definida como un int 8, ¿sí? Es decir, ocupa 8 bits y le hemos dado el valor 66. 66 en decimal. X interpretado y representado como un valor entero, ¿vale? Pues ponemos aquí valor entero, porcentaje de para los valores enteros. X66. Perfecto. Es lo que esperábamos. Pero si yo quiero interpretar ese número en su valor hexadecimal, pues voy a escribirlo también. Porcentaje X. Porcentaje X de este valor me pone este número en hexadecimal. En hexadecimal es 0x42. Este 0x lo he puesto yo, si no, no me lo saca. Este es el valor hexadecimal del 66 decimal. Si lo quisiésemos interpretar como octal, pues tendríamos que ponerle porcentaje O de X. En octal es OX 102. Pero ¿y si quiero interpretarlo como un carácter? ¿Podría? Pues si yo imprimo esto como un carácter, me está diciendo que es la letra B mayúscula. Si nos vamos a la tabla ASCII, veremos que efectivamente el 66 en decimal, 0x42 hexadecimal o B mayúscula son exactamente lo mismo. Y lo vamos a ver a continuación. Mirad, aquí tengo una variable y de 8 bits que vale 50. ¿Puedo sumar y x? Pues como una suma de enteros a la que estamos acostumbrados desde la primaria, pues sí, 50 más 66, 116. ¿Y puedo sumarlo como si fuesen caracteres? Pues sí, yo puedo sumarlo e interpretarlo como caracteres. Es decir, que esta suma me la imprima como caracteres. A ver qué hace. Pues me dice que es la suma, la T minúscula. De nuevo, si nos vamos a la tabla ASCII, estamos viendo que el número entero en decimal, 116, es la T minúscula. Pero entonces, ¿quiere decir esto que yo puedo sumar caracteres? Pues vamos a verlo. Estas dos impresiones por pantalla me está sumando el carácter paréntesis con menor que. Es lo que está aquí puesto en el segundo argumento de printf. Paréntesis, abre paréntesis, más menor que, imprímemelo como si fuese un número entero. Y me está diciendo que vale 100. Y si le digo que me lo imprima como letra, como carácter, me está diciendo que vale D. Y nos vamos a la tabla ASCII, vemos que el abre paréntesis y el menor que valen
40 en decimal y 60 respectivamente. Por lo tanto, 40 más 60 son 100, que si lo escribo como un carácter es la D minúscula. Así que os quede claro que podemos mezclar caracteres con hexadecimales, con valores enteros, puedo sumarlos, restarlos, porque lo que subyace, los unos y los ceros que están en memoria, son siempre los mismos, y es cuestión nuestra cómo lo estemos interpretando, tanto en el manejo como en la impresión por pantalla. Bien, pues ya hemos acabado con este vídeo. Es un poco extenso, pero hemos pasado por todos los tipos, visto todos los tipos de C, los que vamos a usar mayoritariamente, hemos trabajado con ellos, ya estamos acostumbrándonos un poco al aspecto de C, cómo son las funciones, cómo navegar por el proyecto, ¿vale? Y por último me queda recomendaros unas claves de estilo. Os pongo aquí el enlace de un libro de una empresa para evitar bugs en el código, que lo tendríamos que tener en cuenta, orientado a la asignatura de laboratorio en la que vamos a trabajar con un microcontrolador. Las referencias que hace este libro están muy orientadas al microcontrolador, pero en general vale para C. Echarle un ojo, es muy ameno, son muy pocas hojas y además todo son ejemplos. Solo diré algunas cosas. Vamos a mantener una nomenclatura de tipo snake case, es decir, separados las palabras por guión bajo, ¿vale? Los espaciados también vamos a mantenerlos un poco ordenados. Las llaves vamos a intentar que queden la apertura y el cierre en el mismo nivel horizontal. Cuando escribamos un puntero, vamos a ponerle p-bajo al nombre para saber que es un puntero. Cuando sea una variable global, p-bajo, nombre de la variable global. Cuando usemos un typedef para hacer un alias, acabemos con -t, como ya hemos visto. Vamos a tener en cuenta la indentación que sea correcta para que un código sea legible por cualquier otra persona, sobre todo por quien lo va a corregir o quien te tiene que ayudar, o tu propio compañero o compañera. Vamos a usar las mayúsculas para los define, para poner etiquetas y para crear macros, y para los valores constantes en general. Y recomendado, muy recomendado, casi que debería ser obligatorio, los comentarios del código. No comentarios línea a línea, sino comentarios de líneas que realizan alguna operación no trivial para alguien ajeno al código, y los comentarios de las funciones. Mirad, en el código, si os fijáis, todas las funciones tienen un pequeño prólogo que tiene este aspecto, que tiene algunas palabras clave. Esto es un estilo de comentarios de Doxygen, que es una herramienta que nos permite generar automáticamente una vista imprimible de los tipos de funciones que tiene, las variables que tiene, los parámetros que recibe, los parámetros que devuelve, qué ficheros hay, qué contiene cada fichero, quién es el autor, cuándo se creó, etcétera, 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 de manera muy sencilla y muy elegante. El mero hecho de que esté aquí ya ayuda mucho a que una persona ajena al código pueda saber qué hace en particular esta función, todo este punto C, y nos vamos a cualquier otra función. Por ejemplo, el propio main tiene una explicación, y cualquier función que veáis en este código os la he dado con una explicación. Por ejemplo, si nos vamos a alguna de las funciones que sí que devuelven algo, podéis ver que existe aquí una instrucción para Doxygen que me está indicando que devuelve un valor int32. Este param me está diciendo que tiene un valor de entrada y me está dando su descripción y su nombre. Importante, aunque el texto que he puesto a lo largo de todos los printf están en castellano, esto lo he hecho para que sea un ejercicio académico. No obstante, acostumbraos a poner todos los comentarios y todas las explicaciones en inglés. ¿Por qué? Porque así lo vais a hacer en las empresas cuando trabajéis, porque así lo vais a ver de internet y porque así vuestro código podrá ser utilizado por cualquier persona en cualquier parte del mundo, aunque el inglés sea chapucero. Eso es todo. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo, en el que compararemos C con lo que ya sabéis de Java.